Ya era hora, tener aquí Azure OpenAI en España. ¿Quién lo sabía de vosotros? ¿Quién está aquí en España? Levantad la mano. Aquí lo sabía uno, dos, tres, a unos cuantos, ¿no? No todo el mundo lo sabía. Bueno, ¿qué tal va? ¿Qué tal el café? ¿Bien? Era necesario, ¿no? Un cafecito. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Jorge? Vamos a hablar de la innovación en la plataforma de inteligencia artificial, ¿verdad? Ya sabemos todos, esto ya lo sabéis vosotros, ¿no? Que la inteligencia artificial es una palanca muy importante para la digitalización de las compañías, ¿no? Ese es el típico loop de 4 pilares que cualquier organización tiene que tener en cuenta a la hora de poder digitalizarse y aprovechar esto, ¿no? Cualquier tipo de tecnología, entre ellos la inteligencia artificial generativa, ¿vale? El pilar de la automatización, cómo engancho mejor a los clientes, cómo recreo los servicios, los productos, los creo nuevos y, evidentemente, cómo me eficiento, ¿no? El uso de productividad interna. Hay un montón. ¿Cuántas organizaciones han hecho esto, Jorge, en los últimos 14 meses aproximadamente? Más de 50.000 organizaciones, seguro, en todas las áreas. Tanto en la automatización, tenemos el ejemplo de Volvo, en la parte de factoría de su canal de construcción de coches, ¿vale? Tenemos en la parte aquí en la parte de clientes, estamos hablando con NBA y CarMax, no sé si habéis dicho en la NBA, toda la parte de interfaz del usuario, cómo esa experiencia ha mejorado muchísimo, y la productividad, en el caso, por ejemplo, de Heineken o KPMG internamente. Me gusta mucho el caso de la derecha, de los productos y servicios, que veremos un caso, por ejemplo, el caso de Mercedes. Cómo realmente toda la multimodalidad de los nuevos modelos hace que la experiencia del conductor sea totalmente diferente, ¿no? Digamos, y cómo cambia esto, lo vamos a ver en un vídeo, ¿no? Todo esto es lo que ha ocurrido en los últimos 14 meses. Para mí ha sido totalmente impresionante. La verdad es que sí, Agus, pero oye, mucho hablar de casos de uso y tal, pero los casos de uso son a veces como los unicornios, ¿no? Que llegas ahí, todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. Bueno, no, la realidad es que, como decía Agus, en estos últimos 14 meses que llevamos trabajando y teniendo experiencia real, pues ya tenemos también una colección de lo que llamamos los top use cases por cada uno de esos pilares que presentaba Agustín, ¿vale? Si nos fijamos, bueno, en la parte de automatización tenemos por los que nosotros creemos que se debería comenzar. Espera, te cojo el clicker. Mejor. Va a ser más ágil. Lo mismo en la parte de personal productivity. Fijaros que hay incluso casos de uso que aplican a varios, ¿no? Pues el training. El training puede ser para la productividad de nuestros empleados, como también para customer engagement, ¿no? Podemos incluso, bueno, pues si trabajamos en una entidad de educación, pues puede ser también un caso de uso. Pero lo más importante también es que tenemos un montón de casos de uso. Es verdad que con el tema de la IA generativa, pues todos ahora estamos un poco ahí, venga, hay que poner IA generativa, pero realmente la realidad es que estos casos de uso se soportan con la combinación de IA tradicional e IA generativa, ¿vale? Y ahí es donde tenemos pues, todas las capacidades que nos da la IA. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues fijaros, hay un montón. Oye, habrá casos en los que necesito pues, detectar objetos, habrá casos en los que necesito hacer un forecast. Pues eso es lo que nosotros llamamos nuestro Azure AI Platform, ¿no? Al final lo que necesitamos es una plataforma sobre la que podamos desarrollar y trabajar esos casos de uso, que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad, Gus? Y solo por dar un pequeño dato, que creo que es interesante, lo veíamos ayer Gus y yo, y es que la adopción de IA pues, se ha doblado en un año. Fijaros que históricamente la historia de adopción de la IA ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Ha habido pues, periodos de hype, lo ha bajado, pero la adopción no ha sido tan rápida como en el último año. Estamos en el año 2 de la IA, como solemos decir, y fijaros la tendencia que tiene de adopción y cómo también ha impactado en la IA tradicional, ¿no? En la adopción de IA tradicional. Y esto sin tener en cuenta que cuando se hacían antes las encuestas en 2017 y demás, pues no se preguntaba lo mismo, ¿no? O sea que tampoco podemos comparar peras con peras, pero simplemente fijaros en esto. Así que... Sí, la verdad es que es importante. Mira, aquí os pongo a este personaje que lo conocéis, me gusta su pelo, ¿vale? Es Albert Einstein, ¿vale? Que comentaba... A mí no me dices eso, ¿eh? Del pelo. Sí, no te digo del pelo. El aprendizaje es experiencia, ¿no? Y la verdad es que en los últimos 14 meses no todo ha sido cosas bonitas, ¿vale? Digamos que el 80% de las organizaciones se la han pegado, ¿vale? Y hay un 20% de éxitos. Esos 50.000 casos, ¿vale? Que veis ahí, más de 50.000 casos, son éxitos, pero había mucho aprendizaje, tanto nuestro como el de las organizaciones. Y todo ese aprendizaje, ¿vale? Todo ese aprendizaje ha hecho que pasemos o que categoricemos esos últimos 14 meses como la Wave 1 y estando ahora en esta Wave 2. ¿Y qué se diferencia la Wave 1 de la Wave 2? Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver en qué se diferencia y qué necesita una organización para, a día de hoy,
pues, es evidentemente elegir el modelo que le dé la gana para el caso de uso, el poder diferenciarse, porque cualquiera de vosotros puede elegir cualquier modelo, pero ¿cómo os diferenciáis, ¿no? Con vuestros datos, lógicamente, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo realmente protegemos estos sistemas de inteligencia artificial generativa? Y lo mejor de todo, si tengo tantos casos de uso que tenéis en mente, ¿cómo realmente los escalamos, ¿no? Y vamos a entrar en detalle uno por uno, muy rápidamente, ¿vale? Porque Elisa nos ha robado 3 minutos, con lo cual vamos a ir muy rápidamente, ¿no? Ya estoy viendo ahí el Desde el contador. punto de vista de la innovación, ¿vale? ¿Cuántos modelos, lo comentaba Andrés esta mañana, cuántos modelos de inteligencia artificial generativa hay ahora en la plataforma de Microsoft? Venga, decir un número. 1.600, ¿verdad? Decía más de 1.600. Andrés, esa slide está un poco anticuada. ¿Vale? Sí, estamos casi llegando a los 2.000 ahora mismo. ¿Vale? Cada vez, fijaros el ritmo, es impresionante, es impresionante. ¿Para qué quiero tanto si yo solamente quiero hacer un caso de uso, ¿no? Es muy, muy complicado saber cuál es el mejor, también en coste, porque evidentemente depende del coste. Con lo cual tenemos que ser muy proactivos y tenemos que proporcionar una facilidad de poder monitorizar y evaluar los casos, los modelos que están disponibles y los que va a haber, ¿vale? Y las nuevas versiones de una forma fácil, ¿no? Eso es un tema súper importante. Esta ya la conocéis, ¿no? Esto es, ¿cómo se llama esta serie, Jorge? La de Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Mira cuántas familias tenemos y todas se llevan bien, ¿eh? Es impresionante, ¿no? Lo más interesante que hay que tener en cuenta en esta nueva WIP 2 es, evidentemente, la multimodalidad. Estamos hablando de imagen, texto, vídeo, audio. Tenemos que tener en cuenta que no solamente están los modelos LLM, los SLM, ya lo sabéis, ¿no? De conectados en el Edge, en el móvil, en el laptop. Evidentemente, ya hay muchos agentes, ¿no? Habéis oído hablar del tema de más, ¿no? Sistemas de multiagente, ¿no? El año pasado había un cliente que me decía, no, es que yo tengo aquí un agente que es capaz de coger toda la información de la compañía y digo, eso es un poco complicado, deberías ir por dominio, ¿no? Agentes especializados por dominio, ¿vale? Y evidentemente habrá un agente que orqueste todo, ¿no? Que será el padre o la madre, ¿vale? Por lo tanto, hay un sistema de conexión de agentes, ¿vale? Y esto es un tema que a lo mejor a algunos suena chino, pero esto es el Web 2. Esto es lo que va a existir ahora en los próximos meses. Y evidentemente un tema de control, es decir, el performance, no solamente el coste, de lo que tengo que yo tener en cuenta en ese caso de uso. Habrá casos de uso que sean cliente final, que el rendimiento sea muy importante, casos de uso que sean más, ¿no?, de procesamiento. Por lo tanto, el sistema o el servicio te tiene que dar el throughput y la latencia necesaria para cada caso de uso. Habrá un momento de que necesites modelos compartidos, modelos dedicados, modelos regionales, modelos globales, modelos en modo batch. Todos esos usos están disponibles en la plataforma, ¿no? Flexibilidad en cuanto a ese control. Me gusta mucho, si vamos a la parte de innovación, eso ya lo conocéis, GPT-4o, ¿vale? Que está entrenado directamente en el core. Fijaros el benchmarking, ¿no? Brutal, impresionante. Pues no tiene nada que ver en algunas cosas con el nuevo modelo que salió el 12 de septiembre. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál es? O1. Bien, ya se lo conocen, ¿vale? ¿Habéis visto estas gráficas? Las gráficas dicen esto, ¿vale? Pero ¿será verdad? ¿No? Fijaros lo que dicen las gráficas, ¿no? Que para temas de razonamiento, matemáticas, competición de código, incluso cuestiones y preguntas muy específicas, ¿vale?, de ciencias, es capaz de superar por un grado de magnitud increíble, mirad las gráficas, a GPT-4o. Y yo pensaba que GPT-4 era la leche, es la leche, ¿vale? Pero para cosas muy concretas, estimación de costes, cálculos, imaginaros, ¿no? Y hay esto fue el 12 de septiembre, y hay clientes pidiendo la preview en Azure para poder probarlo en casos de usos específicos, ¿no? Me comentaba aquí Daniel que lo estaba utilizando para casos de uso de estimación de costes, que en 30 segundos tenía unos reportes y una información que tardaba 3 horas en calcularlo. Muy, muy relevante la innovación en este aspecto. Evidentemente, FAI, que ya lo conocéis, de 3,4 millones de parámetros a 14 millones de parámetros, también superando muchos benchmarking. Todo esto, como he dicho anteriormente, pues lo influyen, lo utilizan todos los clientes. Mercedes, no sé si conocéis este caso. ¿Alguien tiene un Mercedes? Aquí tiene uno Mercedes, alguno tiene otro Mercedes. El Hey Mercedes, ¿no? Tener este asistente es un poco cutre. Yo tengo un Mercedes, es un poco cutre el que yo tengo, ¿vale? Pero claro, cuando comparo con esto, pues no tiene nada que ver, ¿no? ¿Vemos un vídeo? ¿Un minuto? Hey Mercedes, How can I help? what's the biggest national park in Washington?
Olympic National Park is the largest national park in Washington. The Mercedes-Benz user experience of tomorrow will be hyper-personalized. With Hey Mercedes, your car adapts to your habits and anticipates your needs. We retain complete control and ensure data privacy while tapping into large-scale generative AI models. We proved that Mercedes-Benz operating system was able to pilot new features quickly. And now, thanks to the Azure OpenAI Services GPT-4 Turbo with Vision, we are scaling and adding powerful APIs. Hey, Mercedes, How may I help you? can I park here? You can park here for up to 2 hours. Azure AI Vision is a key multimodal component. Pulling data from an array of cameras and sensors, we anonymize the footage on board, can tell you about the world around you. What is that building in front of me? The building in front of you is the Mercedes-Benz Research and Development Center in Sunnyvale. With Azure AI Vision and the multimodal approach, a dashcam can see something and generate a background for the passenger screen. The system is constantly learning to better meet the needs of our drivers and passengers. Hey Mercedes is an AI model that can seamlessly generate high-quality content across text, images, video, and audio all at once. Set the passenger screen to an image of the Olympic National Park in Washington. 1 moment, please. The possibilities are super exciting. Mercedes-Benz is paving the way for a more connected and intelligent user experience. Bueno, no sé, yo no tengo pasta para comprarme el otro Mercedes, pero sí que me gustaría que me dijera si me van a poner una multa, ¿no? Dentro de poco, vendrá. Lo que es impresionante es, como comentaba antes, es que todos estos modelos, cada vez más, evidentemente necesitamos tener una plataforma que nos permita, de forma simple, pues, tener un benchmarking, ¿no? Y saber realmente cuáles necesito para un caso de uso quizás más trivial, ¿no? O quizás más complejo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Veis aquí el catálogo que tiene Azure, que ya muchos de vosotros habéis entrado y habéis visto el catálogo que tiene de todas las familias que se llaman Fenomenal, ¿no? No como en la serie. Y puedo seleccionar cualquier modelo, tanto de una familia como de otra, ¿no? Open source, y evidentemente, una vez que yo lo seleccione, yo puedo seleccionar qué tipo de prueba puedo hacer para que me la monitorice, me la evalúe y que me diga qué scoring tiene, ¿vale? A la hora de hacer el benchmarking, ¿vale? En este caso, por ejemplo, selecciono GPT-4 y selecciono Llama, y le puedo comentar, oye, pues quiero que me hagas un performance o un assessment de preguntas y respuestas, ¿no? A ver cuál se comporta mejor, ¿no? Uno u otro, ¿vale? Y automáticamente pues vas a tener diferentes benchmarks y puedes decidir realmente cuál modelo vas a utilizar para tu caso de uso. Esto es un ejemplo, pero como comentaba, esto lo podéis utilizar todos vosotros. Si os queréis diferenciar de vuestra competencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues diferenciarnos, ¿no? Por cierto, me has dejado seco con lo de Hey Mercedes. ¿Tiene un peligro eso? Llegas a casa ahí o te está llamando tu mujer, ¡Hey Mercedes! ¿Dónde estás? No sé yo, ¿eh? Bueno, a ver, coñas aparte, lo que decía Agus, y me encanta que tengas tanta pasión por los modelos, Agus, pero la realidad es que el acceso a esa tecnología va a ser universal, o de alguna forma todo el mundo va a poder tener acceso a esos modelos, con lo cual, de alguna manera, el modelo se va a convertir en un commodity, ¿vale? Que va a ser un plug and play, es decir, oye, tengo un caso de uso, necesito este modelo que hace muy bien en esto y lo cambio. Pero yo el mensaje que quiero que os quedéis es que igual de importante que los LLMs o el modelo que utilizamos es el resto de las piezas que forman el ecosistema completo, ¿vale? Y para eso vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo vais a diferenciar en la era de la IA? Pues, ¿dónde está vuestro valor? En los datos. El valor de vuestras compañías están los datos, ¿verdad? Y para eso, pues necesitamos poder acceder a ellos. Y cuando estamos hablando de modelos de IA, pues hay ciertos retos, ¿no? No vamos a decir problemas, vamos a decir challenge, como dicen los guiris. ¿Cuál es el primero? Bueno, pues el acceso al dato que esté actualizado. Si tú estás dando una información, dependiendo del caso de uso, estás dando una información que es errónea, puedes incluso tener, nos contaba un cliente, oye, pero es que esto tiene incluso por contrato penalizaciones. Imagínate que le estás dando una oferta a alguien que no es correcta, que ya ha caducado, ¿no? Y al final la tienes que mantener. O sea, al final tiene ciertas implicaciones. Tienes que asegurar muy mucho que tu caso de uso está devolviendo la respuesta que tú necesitas. Pero claro,
para poder dar la respuesta que necesitamos, pues tenemos otro problemita, que probablemente ninguno de vosotros lo tenéis en vuestras empresas, porque luego preguntas a la gente y dice, no, yo no. Pero la realidad es que al final tenemos un entorno legado de datos que viene de muchísimas fuentes y no es algo que decimos, venga, nos quitamos los datos y ya está. No, o sea, hay que convivir con ellos, hay muchos procesos, muchos procedimientos, todavía muchos procesos manuales incluso que acceden a esos datos, que limpian los datos, que los ponen con calidad, ¿no? Entonces, ese es otro challenge también que tenemos ahí. Y al final todo esto se resume en que damos respuestas incorrectas o información irrelevante. Si estamos de cara a un usuario, ¿qué significa que hagamos eso? Pues que el usuario va a coger la aplicación y va a decir, esta aplicación no me sirve, paso de usarla. Adopción de la IA, con lo cual la diferenciación que tenemos que tener es justo asegurarnos de que nuestro modelo está respondiendo como debe, ¿no? Y que le es útil al usuario al que va dirigido. Entonces, bueno, esto lo resumimos como los retos de la calidad. ¿Qué hacemos? ¿O cómo solventamos este challenge en los modelos de IA? Pues utilizando un sistema que se llama de retrieval o de recuperación de información, ¿no? Lo que hacemos es, oye, necesitamos un sistema que realmente le aporte al modelo información adicional que él desconoce para que devuelva la respuesta correcta con la información más relevante, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de pasos que tenemos que hacer, ¿vale? No vamos a entrar aquí tampoco mucho en detalle, pero pues tenemos que partir los documentos o los datos, ¿no? En trocitos para ser capaces de tener una búsqueda eficiente, tenemos que hacer vectorización para poder hacer búsquedas por similitud, bueno, indexar, y luego hacer un ranking. Y esta parte que parece, pues eso, poco importante o a veces no le damos la importancia suficiente, es la que hace la diferencia entre que tengamos un buen sistema de IA o no. Y ahora vais a ver por qué. Pongo el caso de Vodafone porque Vodafone se dio cuenta de esto. Dijo, ostras, tengo un problema con la satisfacción de mis usuarios. Cada vez que tenían un chatbot que se llamaba Toby, ¿vale? Como mi perro. Es broma. Era una broma fácil. Tenían un chatbot que se llamaba Toby y no tenía IA generativa. Entonces es verdad que los usuarios, cada vez que entraban al sistema, interactuaban con Toby y, bueno, pues salían pues, muy quemados de esa interacción porque no les solucionaba el problema. Al final, no, te redirijo, el URL les redirigía a otro sitio y demás. ¿Qué ocurre? Dijeron, bueno, vamos a probar con IA generativa, ¿no? A ver qué conseguimos con esto. Bueno, pues consiguieron que directamente en la primera interacción subiera el tiempo de resolución de el número de aciertos de un 70% al 90%. O sea, el 90% de las consultas que hacían ya los usuarios se resolvían directamente desde el chatbot. Con lo cual, contentas al usuario y además ahorras pasta en la parte del call center, ¿no? Que también es importante. Ya no solo eso, luego también en las medidas de calidad, en el NPS, pues consiguieron también subir 20 puntos simplemente por haber hecho un bot que hacía lo que esperaba Vodafone que tenía que hacer. Pero claro, imaginaros Vodafone, que tiene no sé cuántos headquarters, bueno, headquarters tendrá uno en Irlanda o en UK, pero tendrá oficinas pues, por todo el mundo. ¿Cómo gestiona esos datos? ¿Cómo se adapta a cada país? ¿Cómo lo hace? Pues utilizando un servicio que sea capaz de proveerle al modelo esa capa de búsqueda, ¿no? Esa capa de, oye, todo lo que hemos visto, ¿no? Pues el chunking, el indexar, etcétera. Y justo eso es lo que hace una de las partes, que no me gusta hablar aquí en este tipo de sesiones de productos, pero Azure Search, ¿no? Y eso fue realmente lo que hizo la diferencia en el caso de Vodafone. ¿Por qué? Porque al final, con Azure Search, les facilitaba muchísimo la vida el poder acceder a los datos, estuviesen donde estuviesen, que eso es importante porque ya no pierdes el tiempo en tenerte que traer los datos a otro sitio. Y luego, otra de las partes muy importantes también es que tiene diferentes tipos de búsqueda. ¿Vale? Esa parte del ranking que decíamos antes es más importante de lo que muchas veces le damos menos importancia de la que tiene. Y fijaros por qué. Porque dependiendo también del tipo de búsqueda que utilicemos para los LLMs, tenemos un porcentaje de acierto o de que la información sea mejor o no. Con lo cual, fijaros, bueno, pues si utilizamos por palabras o por vectorización, híbrida, que es la utilización de ambas, y luego AI Search, que es búsqueda híbrida, más pues hace un re-ranking semántico de varios pues con modelos por detrás y demás, que lo que hace es volver, digamos, tiene una capa que le devuelve una primera búsqueda y de esa búsqueda luego vuelve a hacer un re-ranking para ajustarlo más, con lo cual la precisión pues, es mucho mayor, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de, oye, y esto, joder, indexar, chunking, tal, no sé qué, parece muy complejo, pero luego no es tan complejo, fijaros. A ver, aquí, imaginaros que soy, pues, no sé, un chatbot, que tenemos aquí un chatbot de Hyundai, ¿no? Y lo primero que le preguntamos es,
Oye, ¿cómo activo, por ejemplo, los asientos calefactados? En un Hyundai Ioniq 6. Bueno, y te dice el chatbot, no, perdona, que yo la información que tengo del 2021 no sé ni lo que es el Hyundai Ioniq 6 este. Bueno, pues mal, vamos, ¿no? Como le digamos eso a un usuario. ¿Cómo añadimos o cómo hacemos el grounding del modelo en nuestros datos? Bueno, pues muy fácil, nos vamos ahí, añadimos la fuente. En este caso utilizamos Azure AI Search, que ya tiene automáticamente indexados todos los documentos. Vamos a continuar. Le decimos, cada vez que devuelva una búsqueda, qué tipo de información también relevante queremos que nos ponga. Oye, queremos que nos referencie la URL, queremos que nos referencie el texto, queremos que nos referencie el número del chunking o el índice en el que se encontraba. Podemos pedirle lo que necesitemos. Y el tipo de búsqueda, esta es la clave, ¿vale? Cuando ponemos híbrido más semántico, en la mayoría de los casos de uso, hay muchísima literatura por ahí, lo que hacemos es subir muchísimo la precisión. Y bueno, lo revisamos y ahora le volvemos a hacer la misma pregunta. Decimos, oye, ¿cómo activo los asientos calefactados en un Hyundai Ioniq 6? Y aquí ya nos da la respuesta correcta y además justo toda la información que le hemos pedido la tenemos a la derecha, ¿no? Esto con una interfaz web hacia nuestros usuarios, pues como podéis imaginar, cambia mucho la peli. Otra de las cosas que también podemos hacer es, me sirve ya para todos los idiomas. Oye, si yo le pregunto en castellano, pues ya me va a responder en castellano. No tengo que estar yo preocupándome de si tengo que traducir los documentos o no, sino que él mismo es capaz de entender y hacer las búsquedas en base al idioma en el que se ha hecho. Entonces, bueno, después de tener los datos, que es lo que de verdad va a hacer que se diferencie vuestro sistema de IA, pues Agus, cuando hablamos de datos, cuando hablamos de... ¿Qué hacemos? Toma un poco de agua, que te va a venir muy bien. Sí. Pues cuando una vez que tenemos los modelos, una vez que tenemos lo que tú me has comentado, que podemos utilizar datos de cualquier sitio, ¿vale? Y todo esto del chunking, ranking, pues evidentemente hace falta protegerlo, ¿no? Porque ¿cuánta gente mala hay en el mundo? Menos que buena, eso espero, ¿no? Pero malos hay en todos los sitios, ¿vale? Y los hackers tampoco son tontos, ¿no? ¿Sabéis lo que es 4 millones, 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 4 millones? Cada segundo, 4 millones de hackeos. Eso es lo que nos pasa a día de hoy, ¿vale? Y en la inteligencia artificial es todavía más, ¿vale? Porque los ataques son mucho más sofisticados. Mucho más sofisticados, ¿vale? Y evidentemente también está el tema regulatorio y el tema de la propiedad intelectual. Entonces podemos hacer una cosa, dedicarnos solamente a la parte funcional de nuestro caso de uso y obviar esto y dejarlo de forma reactiva o meterlo directamente, ¿no? Cuando lo estamos diseñando, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser proactivos, ¿no? Como comentaba, los ataques son muy, muy sofisticados, ¿no? ¿Todo el mundo le suena el prompt malicioso? Sí, ¿no? El prompt malicioso es aquel que le pregunto algo y el modelo hace cosas que no debería hacer, ¿no? Y acciona. Pero puede hacer cosas diferentes, hay otro tipo de ataques, ¿no? Aquí pone indirecto. Es decir, como decía Jorge, los datos son importantes. Si yo toco los datos, pues la respuesta será incorrecta, ¿vale? Con lo cual, el ataque puede venir por todos los sitios. Puede venir por el prompt, puede venir por los datos y puede venir por muchos sitios más, ¿no? Al final, tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que proteger nuestro sistema, lo que comentamos esta mañana a primera hora, ¿vale? Que tenemos que proteger toda la multimodalidad del modelo, no solamente el texto, las imágenes, el audio. Tenemos que ser capaces no solamente que Microsoft te aporte los filtros por defecto, sino que yo lo pueda personalizar. ¿Os imagináis en un colegio, ¿no? Que haya sistemas con inteligencia artificial, ¿no? Y a mí me interesaría detectar situaciones de bullying, ¿no? ¿Puedo categorizar un filtro que detecte ese tipo de situaciones? Por supuesto, ¿vale? Eso es un ejemplo. Evidentemente, el sistema ya debe proporcionarte el escudo para que no tengas esos prompts maliciosos. Y, evidentemente, también te debe decir si lo que estoy metiendo en el sistema pertenece a pues, propiedad intelectual, ¿no? Letras de canciones, ¿no? Código, etcétera, ¿no? Hace un año, aproximadamente, Microsoft empezó a sacar servicios de protección, ¿no? En cuanto a la responsabilidad. No se trata de solamente de definir los 6 principios, ¿no? De transparencia, equidad, y que se quede solamente ahí en el aire, ¿no? Ya lo tengo definido, no. Se trata de implantarlos y ser prácticos, no teóricos, ¿vale? Y lo empezó a definir como características y características concretas, ¿no? A día de hoy, en esta WIC 2, no son características concretas, es un sistema de protección completo, ¿vale? Un sistema de protección, como podéis ver ahí, de forma muy resumida, que te permite decirle al modelo con el System Message qué es lo que tiene, cómo tiene que comportarse y quién es él, de qué dominio. Te permite, evidentemente,
rechazar los prompts maliciosos, te permite detectar la propiedad intelectual, te permite poder modelar ese filtro de bullying que comentábamos antes, te permite decirle al modelo que no alucine, ¿vale? Que estamos hablando de un caso de uso de justicia o de sector público orientado a la ciudadanía y que coge los datos tal y como están, ¿vale? Que no empiece a crear cosas porque él quiere crear cosas, no alucines, ¿vale? Y por supuesto había tantos modelos que cualquiera nos fiamos de los modelos. ¿Quién ha metido ahí una vulnerabilidad en alguna capa esta de la red? ¿Es capaz Microsoft de poder también hacer un testeo de toda la estructura del modelo de aprendizaje automático y detectar de cuáles son los códigos que se han utilizado, fuentes, cuál es la estructura, etcétera? Por supuesto que sí. Todo esto proporciona una caja de serie personalizable, ¿vale? Que hay que utilizar cuando desarrollamos el caso de uso. Pero no si nos quedamos solamente con eso, nos quedamos cortos, ¿vale? Porque evidentemente, como comentaba, los actores siguen dando caña, ¿vale? Con lo cual, toda la monitorización en tiempo real del uso que hagamos de ese sistema, lo tenemos que proteger. En este caso ya sabéis y conocéis Microsoft Defender, ¿no? Ahí nutrimos toda la telemetría que Microsoft evidentemente recoge, porque tiene amenazas todos los días, como podéis imaginaros, ¿no? Y lo tenemos ahí también para poder utilizarlo, ¿no? Y por la parte de atrás, el gobierno de los datos, que es muy importante, no solamente para el gobierno y para nutrir al modelo, sino también para qué. Si me hacemos un poco de zoom, para ver la regulación, ¿no? ¿Quién conoce IAT? ¿Os habéis leído todos los artículos de IAT? ¿No? Si queréis dormir por la noche, es lo mejor, ¿no? Y luego tenemos los ISOs. ¿Cuántos ISOs hay? ¿Os sabéis los números de los ISOs relacionados con la inteligencia artificial? Tampoco. Pues también, empezar por el 42001, ¿vale? Hay cláusulas que se repiten, ¿no? Por eso lo pongo de esa forma, ¿vale? ¿Existe un mecanismo que proporcione Microsoft para que me ayude a facilitar la vida desde el punto de vista de regulación? Claro que sí. Lo he visto en la pantalla anterior, Purview, tenemos todas las regulaciones listadas, donde cada una de las regulaciones te va a poner el clausulado. Hay algunas cláusulas que no dependen de la parte tecnológica, depende de la parte organizacional, lógicamente, ¿vale? Pero hay tema tecnológico y engancha directamente con la plataforma, con lo cual podéis ver hasta qué punto lo cumple o no lo cumple. Aquí tenemos el EIAT, aquí tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, la única plataforma que cumple el Esquema Nacional de Seguridad del 14 de abril de este año, y evidentemente tenemos también el ISO 42001 y todos y muchos más, ¿no? Hay un montón de ellos. Este es un ejemplo, ¿vale? Para que veáis un poco de forma rápida cómo la propia plataforma de Microsoft puedes seleccionar, moderar o gestionar o proteger contenidos de texto, de imagen o multimodal, ¿no? Entonces vamos a ver una cosa que ya sabéis, ¿no? Ya sabéis que existen estos filtros que vienen por defecto de caja, ¿vale? Que están aquí con este grado para detección, ¿vale? Y voy a poner que necesito un hacha, evidentemente, para cortar un árbol. Esto ya lo sabéis. Va a decir que no, o que sí. Va a decir que sí porque es un árbol, ¿vale? Si yo lo cambio por árbol y le pongo humano, pues evidentemente con este grado me va a decir que no. Esto es lógico, pero esto es obvio. Esto ya venía del año pasado. Esto es un Wave 1, ¿vale? Lo interesante es que yo lo pueda personalizar, ¿no? Que yo pueda entrar y decir, estoy en una conversación con una comisaría, ¿no? En una comisaría y yo te llamo por teléfono y quiero denunciar una violencia o cualquier cosa por el estilo. Evidentemente, en la entrada y en la salida va a ser diferente. En la entrada tengo que permitir que el agente policial de inteligencia artificial pueda recibir información violenta, ¿no? De carácter violento o también, evidentemente, sexual. Sin embargo, en la salida, pues el agente policial pues es mejor que no hable de temas violentos o temas sexuales, ¿no? Lo puedo personalizar. Puedo añadir nuevos, como comentaba antes, el caso del bullying. Puedo activar que detecte que hay prompts o jailbreak detection, que así le llamamos nosotros. Y evidentemente detectar y proteger que no se está utilizando material o propiedad intelectual en el uso que se hace de ese agente, ¿no? En resumen, tenemos ya los modelos, tenemos ya forma de coger los datos, ¿vale? Y tener en cuenta que tenemos un sistema de protección completo, junto con la regulación y el tiempo real, ¿no? Y tenemos todo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pues lo primero, yo si fuera moderador, el chiste de Toby lo hubiera moderado. O sea, no hubiera dejado que saliera, pero bueno, eso hay que entrenar a la IA con eso. Pues a ver, nos falta la parte más importante. O
O sea, hemos hablado de los modelos, a ver, todo es importante, pero ¿esto quién lo lleva a la vida real? No hacemos así, decimos, ala, autodespliégate y aparece de repente y tenemos una aplicación inteligente así de las nubes, ¿no? Hace falta los desarrolladores, ¿a que sí? Hace falta gente que se ponga a trabajar y que lleve a la vida real nuestra aplicación. Cambia un poco el paradigma. Es verdad que dentro del ciclo de vida de desarrollo que conocíamos hasta ahora, hay una serie de tareas nuevas que tenemos que incorporar al flujo de trabajo de los desarrolladores. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, si la diferenciación son los datos, pues podemos intuir que va a ser muy pesado el proceso de limpiar esos datos, ¿no? Y va a haber diferentes equipos trabajando, tendremos datos en diferentes sitios, ¿no? Al final también, pues, se generan, los que trabajamos en compañías pues más o menos que tienen diferentes departamentos, pues sabemos que muchas veces se generan silos, la comunicación entre los equipos pues no siempre es lo más fluida posible, aunque intentamos hacer lo mejor posible siempre dentro de lo que podemos, pero bueno, pues al final siempre ocurren ese tipo de cosas. Y por supuesto, y también lo decía Agus, pero esa parte ya la tenemos cubierta justo con la parte de ese igual que nos contaba Agustín antes, ¿no? Que es la parte de privacidad, de seguridad y cómo tener cumplimiento. Desde el punto de vista también del desarrollador, es decir, que el desarrollador no esté accediendo a datos que son datos sensibles, que no tiene por qué acceder, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos una opción que es o salir corriendo y cambiarnos de trabajo o pues empezar a pensar en cómo adoptamos esta forma de desarrollar aplicaciones inteligentes en nuestras organizaciones, ¿no? Y en nuestros equipos de desarrollo. En Microsoft sabéis que si por algo se nos distingue normalmente es por estar siempre del lado de los desarrolladores, ¿no? Lo del developer, que tan famoso. Pues, a ver, llevamos muchos años trabajando en aumentar la productividad de los desarrolladores, en hacer que sean más felices también, o sea, desde el punto de vista de no tener que cambiar de herramientas, no tener que hacer pues, tareas que son muy manuales, pero ahora, con la parte de los LLMs, pues aparece un nuevo paradigma que, a ver, nuevo. Ya veníamos de hablar, seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar del MLOps, ¿no? Cuando trabajamos con los modelos de IA tradicionales. ¿Sí? ¿Sabéis? Más o menos, ¿os suena a todos la parte de MLOps? Vale, pues ahora, como nos gustan mucho las siglas también, pues le hemos puesto otra letrita, ¿no? Ahora es LLMOps. Pero que viene a ser un poco lo mismo, pero con más datos. O sea, al final ahora lo que tenemos es mucha más carga en la parte de colaboración con los datos, mucha más carga en la colaboración con los usuarios de negocio, porque ahora la IA al final viene a resolver un problema de negocio, que es lo que nos interesa, ¿no? Y aquí, pues como decía Agus, con el aprendizaje que hemos tenido en los últimos meses, pues hemos definido lo que creemos que son 4 pilares básicos para implantar pues, un paradigma o un modelo de desarrollo o una digamos, un framework, el LLMOps, en nuestras compañías. Y lo primero es dar acceso a los desarrolladores al modelo que necesiten. Si no les damos acceso, ¿cómo van a hacer la magia? Les tenemos que proveer, ¿no? De acceso controlado, pero con acceso. Tenemos que proveerle de las herramientas también para que puedan pues personalizar ese modelo. Pues como decía Agus antes, ¿no? Llevamos a modificar los parámetros de la moderación. Pues lo mismo con el modelo. O sea, oye, pues voy a ponerle aquí que sea un poquito más, no sé, que cuente otras cosas, que sea más imaginativo, ese tipo de cosas. Luego, monitorizar. Una de las cosas y uno de los retos que tenemos con la IA generativa es monitorizar lo que está respondiendo en tiempo real y monitorizar también lo que piensan nuestros usuarios. O sea, tenemos que recoger telemetría de muchísimos sitios diferentes para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas como debemos. Y por último, es verdad que ahora los ciclos se aceleran mucho más, porque tenemos que estar muy pendientes, el negocio cambia muy rápido y todas las aplicaciones inteligentes que desarrollamos tienen que ir de la mano con esos negocios, ¿no? Entonces, el feedback entre desarrollo y negocio es fundamental. Os ponemos un ejemplo aquí. Sueco yo no lo conocía hasta ayer que preparé la presentación, ¿eh? O sea que, si parece que sé de lo que hablo, no me creáis. Pero Sueco realmente es Luego, después de leerme la historia y tal, porque algún me dijo, no, pero prepárate luego y tal, digo, no te preocupes, que me lo leo. Sueco pues es una empresa de arquitectura y de ingeniería. Y luego ya después de leer, pues resulta que es enorme. Y además tiene pues, entidades y oficinas en más de 14 países, creo recordar.
Pero lo que me llamó la atención cuando estuve leyendo este caso de uso fue que dijeron, oye, ¿para qué usamos nosotros la IA generativa? Pues mirad, tienen un caso de uso muy curioso y es que los arquitectos, ¿vale?, gastan mogollón de tiempo en buscar información que está dispersa en muchísimos sitios. ¿Un arquitecto creéis que su core es el buscar información? El arquitecto lo que tiene que hacer es diseñar un edificio mega bonito o mega sostenible para ganar un concurso público, por ejemplo, o para conseguir una venta, ¿no?, en un proyecto. Eso es lo que tiene que hacer el arquitecto. Bueno, pues lo que hicieron fue crear un chatbot que lo que le permitía era liberar de ese tiempo a los arquitectos para que lo gastaran en horas de creatividad, que es lo que realmente les gusta a los arquitectos, ¿no? ¿Cómo hicieron esto? Bueno, pues a mí lo que más me sorprende es esto. Esto lo dijo su responsable de innovación. Con Azure AI Studio fueron capaces de crear este chatbot en una tarde. O sea, en una tarde. O sea, a mí esto me deja alucinado. O sea, cuando antes programábamos y hacíamos las aplicaciones que tardabas un año en sacar una release, o sea, en una tarde eres capaz de tener algo ya funcionando para cientos de usuarios. Entonces, bueno, simplemente era mostraros un ejemplo también de casos de uso diferentes, ¿no?, desde diferentes ángulos. Porque lo que tratamos con nuestra plataforma es que, y no sé si conocéis el concepto del flow, ¿vale? El flow no es que venga el desarrollador por la mañana andando así, ¿sabes? O sea, el flow al final significa que no se mueva de donde está, que no tenga que hacer cambios de contexto, que no tenga que salir del entorno en el que está para realizar cualquier tarea que necesite. Eso es lo que tratamos con nuestra plataforma, que tenga el acceso a todo lo que necesita sin tener que hacer cambios de contexto, que no tenga que perder tiempo en encontrar lo que necesita, que lo tenga todo a mano, que pueda desarrollar de esa manera, ¿no? Y eso, en el momento en el que vivimos ahora, pues va a ser clave, Agus, porque al final esto se mueve muy rápido. Fíjate, en una tarde lo tenían. Eso es la Azure Studio, ¿no? Básicamente. Fijaros que lo que hemos visto hoy, ¿vale? En estos 45 minutos, ¿vale?, sin entrar mucho más en detalle, que me hubiera gustado, sería la parte de Azure AI Platform, ¿no? Toda la parte de innovación, de datos, de la protección de la información. ¿Cómo se llamaba el ISO? ¿El ISO más importante que os he dicho? A ver, ¿quién es una? El 1. Hombre, o sea, sí, estáis atentos. Yo no sabía que debíais estar atentos, ¿no? Y la parte, evidentemente, la parte operacional, ¿no? Esta mañana mis compañeras han hablado también de la parte de aplicación. Al final, cuando hacemos una solución, no se trata solamente de utilizar el API y hacer el modelo que funcione, ¿no? Al final hay que hacer, pues, una solución, ¿vale?, que puede ser nueva o puede ser una solución que transforme en la que ya existe, ¿no? Si conozco el proceso de negocio, incluso a veces es mejor hacerla de nuevo, ¿no?, que transformarla, ¿no? Otras veces no, ¿vale? Por lo tanto, es importante conocer qué ofrece Microsoft a nivel de plataforma en cada uno de estos pilares, ¿no? ¿Qué ofrece a nivel de IA, que es lo que hemos visto ahora, en un modo muy resumido? ¿Qué ofrece a nivel de apps, que es lo que hemos visto esta mañana? Y ahora vamos a ver qué ofrece a nivel de data, ¿vale? ¿Qué es esto del Intelligent Data Platform? ¿Vale? Para luego pasar a la parte de seguridad, ¿vale? ¿Qué ofrece a nivel de data? Porque al final, los datos, evidentemente Jorge ha dicho que lo podemos coger de cualquier sitio, ¿vale? Está en todos los sitios, ¿no? Pero hay un sitio muy relevante que todas las compañías les gusta tener los datos, ¿no? ¿Dónde están los datos en una compañía gorda o media? En Excel. En Excel. En Excel. Vale. Acepto, lo compro. ¿Y más? A ver. Cuando quiero tener insights, ¿dónde están los datos? En una base de datos, ¿no? ¿Vale? Un data warehouse, ¿no? En un sistema de analítica, ¿no? Ahí hay datos también, ¿vale? Y siempre pensamos, en la Web 1, siempre pensamos el típico caso de uso de pregunto y me responde. Yo tengo el Copilot a la derecha, tengo 2 pantallas en casa, 3 pantallas, y a la derecha tengo mi Copilot y le pregunto, ¿no? Es el típico caso de uso de la Web 1, ¿no? Pero hay muchos datos en una base de datos, de muchos tipos, ¿vale? Entonces es importante saber cómo podemos también utilizarlo, ¿no? Entonces es importante que conozcáis estas capas, todas las capas, y qué ofrece Microsoft en cuanto a la integración nativa que tiene con la IA generativa, ¿no? Así que muchas gracias por su atención. Por lo menos os habéis quedado con algo. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente.